¿Podría definirnos qué es la resistencia a los antibióticos? ¿Cuál cree que es la causa de la resistencia a los antibióticos? ¿Considera que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública? ¿Qué tipo de bacterias, de qué enfermedades cree que hay mayor preocupación en que hay una mayor resistencia? ¿Cuál considera usted que es el antibiótico al que mayormente los pacientes hacen resistencia? Ya. Doctor, la primera consulta sería, ¿podría definirnos la resistencia a los antibióticos? Resistencia a los antibióticos es la dificultad que tenemos como médicos para erradicar o para tratar algún tipo de bacteria debido a que la bacteria o el microorganismo no responde a dicho antibiótico. En este caso existe una línea de antibióticos y de varias generaciones en la cual se coloca al microorganismo y este no responde, por lo tanto no se cura. Eso sería una resistencia a los antibióticos, la falta de curación de una enfermedad infecciosa porque la bacteria no responde al antibiótico. Ok, doctor, gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuáles considera que son las causas por las cuales se genera este tipo de resistencia a los antibióticos? Mira, las causas son varias. Vamos a tener tanto causas que son inherentes al paciente como las que son inherentes a los médicos. La primera en general sería el uso o abuso de los antibióticos. Allí los antibióticos se colocan de una manera indiscriminada, diría yo. Muchas veces el médico coloca antibióticos que no son de primera línea, sino antibióticos más fuertes de entrada ante una patología, y eso podría generar que se realice o que se instale una resistencia al antibiótico, cuando nosotros de entrada debiéramos entrar con antibióticos de primera línea. Muchas veces también por causa del paciente, el paciente no toma el antibiótico como se le indica. Hay dosis que no cumple y luego sigue cumpliendo su antibiótico, o a veces porque se siente mejor interrumpe el tratamiento y luego cuando ve que la enfermedad no se ha curado, quiere otra vez comenzar de nuevo con el tratamiento. Otra causa sería la venta indiscriminada en las farmacias. Muchas farmacias te venden antibióticos sin una prescripción médica y cualquiera que tenga una enfermedad viral, como vemos, muchas personas apenas tienen una gripe, corren a la farmacia, compran amoxicilina y se la toman, creyendo que en realidad esto va a curar la patología, y no es así. Entonces, tenemos uso y abuso de antibióticos, la toma indiscriminada, la venta indiscriminada en la farmacia sin un récipe médico, no cumplimiento del tratamiento como lo indica el médico y las dosis no adecuadas prescritas de un medicamento. Ya, doctor. La tercera pregunta sería, ¿considera que la resistencia de bacterias a los antibióticos es un problema de salud? Claro, es un problema de salud. Mira, te genera primero que el paciente no se va a curar en el tiempo indicado. Te genera mayor gasto y el paciente va a tener que invertir más para poder curarse. Mayor tiempo de hospitalización en caso de que esté en un hospital. O sea, va a haber un paciente que va a permanecer recluido por más tiempo, cuando en realidad su patología debería llevar un tiempo menor del que él está teniendo en ese momento. Hay un mayor gasto tanto para la persona como para el Estado, y si seguimos haciendo resistencia a los antibióticos,
va a llegar el momento que no vamos a tener antibióticos que puedan curar de una manera efectiva al paciente. Por lo tanto, mira, sí, lo consideraríamos un problema. Ok, doctor. ¿Usted ha tenido casos o ha visto o ha presenciado algún caso en algún paciente de que haya hecho una resistencia a algún antibiótico? ¿Y Sí, cuál sí. cree que ha sido el antibiótico a los que mayormente los pacientes hacen resistencia? Mira, sí hemos tenido casos. Hace aproximadamente una semana tuvimos un caso acá de una paciente que se le amputó una pierna y estuvo hospitalizada durante varios días y posiblemente pudo ser una bacteria intrahospitalaria que ya era resistente a cierto tipo de medicamentos. Nosotros le realizamos un cultivo y estaba resistente a casi todo tipo de medicamentos, inclusive al meropenem, que es uno de los antibióticos más fuertes de última línea. La tuvimos que tratar con ertapenem, que era uno de los antibióticos a los cuales era sensible. Pero sí se generaba un problema porque es un antibiótico muy costoso que tenía que cumplir por 7 días y se hacía muy difícil adquirir una ampolla diaria para una paciente que ya venía de pasar cierto tiempo en un hospital. Se ingresa acá en la clínica, que también genera cierto gasto, para luego tener que gastar en un antibiótico muy costoso. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta sería, ¿cuáles considera que serían las alternativas de solución? Mira, las alternativas tenemos que verlas de varios puntos de vista. Primero, el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del médico y desde el punto de vista de las autoridades sanitarias. Nosotros tenemos que ver, si comenzamos por la manera de la prevención, las autoridades sanitarias deberían hacer campañas para crear conciencia en la población que los antibióticos no son enfermedades, no son medicamentos tipos antigripales que se pueden usar y abusar de ellos. No por esto quiero decir que haya que abusar de los antigripales, ¿sí? Sino que la gente lo compra libremente. Hay que decirle al paciente que eso no se debe hacer, porque si tiene un proceso viral no lo va a curar con antibióticos. Y si tiene alguna enfermedad donde está instalada ya un antibiótico que de por sí, una bacteria que de por sí viene siendo sensible a los antibióticos, también va a empeorar el cuadro. Entonces, concientizar al paciente en cuanto al uso de antibióticos, hay que indicarle que una vez que cumpla un tratamiento, tiene que hacerlo completo, y una vez que lo cumpla, los antibióticos que le queden, no volverlo a utilizar en caso de que vuelva a enfermar, porque esto lo vemos mucho en los pacientes que guardan el antibiótico, vuelven a enfermar y toman ese mismo antibiótico creyendo que todos los antibióticos son iguales. También tenemos que decir al paciente que no debe utilizar antibióticos que queden de algún familiar, porque generalmente las patologías pueden ser diferentes y eso no. En cuanto a las autoridades encargadas de salud a nivel gubernamental, bueno, hay que crear, si se quiere, resoluciones donde se ponga mano dura a que las farmacias no estén vendiendo los antibióticos de manera no prescrita. Se venden muchos sin receta médica. En cuanto al médico, colocar primero los antibióticos de primera línea, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para ver si el paciente ya ha venido utilizando antibióticos y por qué lo ha utilizado, para generar pues, una mejor acción del antibiótico. Y tratar de que las dosis sean las dosis adecuadas, que sean mandados prescritos en el tiempo estipulado y por el tiempo a la cual sabemos que un antibiótico pueda ejercer su función. Muchas gracias, doctor.